Bueno, pues ya entrando a los temas del día, pues comentar que pues la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está preparando una serie de modificaciones a la Ley de Aviación Civil con las que buscaría consolidar a la Agencia Federal de Aviación Civil como un órgano desconcentrado y también para darle mayores atribuciones para ejercer como autoridad aeronáutica. Y precisamente para platicar de este tema nos acompaña Andrés Remis. Él es experto en Derecho Aeronáutico y Aeroportuario del despacho Santa Marina y Esteta. Andrés, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Un gusto volverte a saludar a ti y a todo tu auditorio esta tarde de viernes. Gracias, Andrés, por tu tiempo. Pues coméntanos cómo ves estas modificaciones que prepara la Secretaría de Infraestructura en este tema de la aviación civil. Ha sido, digamos, que un foco de atención en estos meses, no solamente por el tema de la categoría 2 que permanece para México por parte de las autoridades de Estados Unidos, sino pues también por todo este reordenamiento del espacio aéreo. Correcto, Rogelio. Mira, como tú bien lo apuntas, seguimos desafortunadamente degradados a categoría 2 por parte de las autoridades norteamericanas en cuanto hace a seguridad operacional. Y efectivamente, en estos días se anunció una reforma integral a la Ley de Aviación Civil por parte del Ejecutivo Federal, en donde se pretende principalmente dotar de esta autonomía presupuestal, pero también administrativa, sobre la cual en 2019 se construyó la Agencia Federal de Aviación Civil. Como bien recordarás, querido Rogelio, la Sí, Agencia Federal de Aviación Civil se creó en 2019 a través de un decreto de creación por parte del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues es un organismo que forma parte de esta secretaría. Y pues si bien es cierto, esto fue muy criticado y a la vez alabado, y digo criticado y alabado porque en ese momento se creería, y el clamor de la industria era crear un organismo precisamente centralizado, desconcentrado, donde se dotara pues a una agencia federal de aviación civil de autonomía presupuestal y administrativa completamente dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de aquel momento, hoy agregando infraestructura, comunicaciones y transportes. Entonces, al final del día, recibimos eso con muy buenos ojos. Desafortunadamente, nos ponemos a revisar este decreto de creación y vemos que en la práctica, pues únicamente se cambió el nombre de la extinta Dirección General de Aeronáutica Civil y se le renombró Agencia Federal de Aviación Civil. Y aparentemente esta reforma a la ley de aviación civil lo que pretende es precisamente desde la ley dotar un poquito más de independencia a esta Agencia Federal de Aviación Civil. También viene una modificación al decreto por el cual fue creada esta agencia, con el espíritu, insisto, de ahora sí dotarla de autonomía, tanto presupuestal como administrativa. claro. Andrés, por supuesto, pues como tú dices, en el papel pues suena bien, pero falta ver todavía, pues en la próxima negociación del presupuesto de egresos, si efectivamente van a dotar a la FAC pues de los recursos necesarios para pues ejercer esta labor de vigilancia y supervisión. Completamente. A ver, la Agencia Federal de Aviación Civil es nuestra autoridad máxima de la industria aérea en nuestro país, ¿no? Y en el contexto de la degradación a categoría 2 que tenemos hoy día, pues tiene sentido, Rogelio, que las autoridades vuelvan a poner el dedo en el renglón precisamente para fortalecer a la Agencia Federal de Aviación Civil, dotarla de más presupuestos. Una de las cuestiones tan criticadas en esta degradación fue, y de los temas pendientes al día de hoy fue que pues la FAC no contaba ni con autonomía presupuestal, ni con presupuesto y tampoco con recursos humanos. Y me parece que es muy acertada la decisión de dotar con más presupuesto a la Agencia Federal de Aviación Civil para que se haga de más capacidad humana y desde luego de nuevos recursos tecnológicos que faciliten, ¿no?, la operatividad de la autoridad en el campo, que es lo que necesitamos hoy en día. Claro. Andrés, ¿y cómo ves, digamos que pues el desafío, el reto que tiene la FAC enfrente? Pues hay un nuevo equipo encabezando esta nueva agencia y pues con el reto de recuperar la categoría uno al parecer, según dicen en la parte oficial, pues en el verano del próximo año. Correcto, Rogelio. Mira, llevamos prácticamente 3 directores de la Agencia Federal de Aviación Civil con esta administración. Viene un cambio, probablemente atienda a la recuperación de la categoría 1. Es de celebrarse estos cambios que se dan en la agencia, siempre y cuando se den en el contexto y desde luego con el espíritu, insisto, de
arreglar las cosas que se necesitan arreglar y mejorar las que ya se están haciendo bien, ¿no? Y bueno, pues vamos a cumplir prácticamente año y medio, ¿no? Vamos para 2 años de estar degradados a categoría 2. Como ustedes lo han reportado en estos espacios y hemos tenido la oportunidad de comentarlo, Rogelio, hace 2, 3 semanas se reunió en los Estados Sí. Unidos, en Washington, una comisión de alto nivel por parte del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense, inclusive atendió el embajador de México en Estados Unidos, precisamente para revisar los puntos pendientes, para recuperar la categoría 1 y definir finalmente un plan de trabajo y una fecha, ¿no? En la cual las autoridades norteamericanas vengan a México y finalmente realicen una evaluación final para determinar si podemos volver a recobrar la categoría 1. Y efectivamente, el panorama parece ser que la recuperación se va a dar en un contexto de 2023, probablemente finales del primer semestre Sí. o principios del segundo, ¿no? Claro, hay digamos que muchos temas que están en el aire. En el tema de la aviación también está el anuncio hecho el día de hoy por parte del presidente López Obrador en el sentido de pues tratar de adquirir la marca mexicana de aviación para pues que la puedan digamos que usufructuar esta nueva aerolínea que tendrían las Fuerzas Armadas, Andrés. Así es, precisamente el día de hoy el presidente hizo este comentario y bueno, pues aparentemente la intención es que efectivamente se transfieran las marcas de la extinta Mexicana de Aviación, las tome el control del gobierno para operar esta nueva aerolínea que se lleva anunciando por parte del gobierno federal y bueno, pues utilizar distintas aeronaves, tanto de la Guardia Nacional, uso de las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea Mexicana y también, hoy también anunció el presidente que pudiera entrar el 787, el El avión TP-01, presidencial, ¿no? para exactamente el transporte presidencial 01 para operar esta aerolínea. Nos parece de este lado, Rogelio, que no es lo que la industria necesita. No, me parece que no necesitamos una aerolínea operada por el Estado mexicano. Están las condiciones para que el sector privado invierta una aerolínea. Al final del día, una aerolínea es un generador de muchos recursos, pero también, así como los genera, los puede perder muy rápido. Son generadores las aerolíneas de liquidez muy importantes, pero tienen unos gastos y unos costos elevadísimos, ¿no? En primer lugar, pues el tema del combustible, que es una parte de la fórmula, una parte de la ecuación que hay que considerar impresionante, ¿no? Entonces, tenemos, pues en materia de industria aérea, tenemos el aeropuerto de Santa Lucía, que si bien es cierto ya ha incrementado operaciones, todavía lo seguimos operando y pagando los contribuyentes mexicanos y operando en números rojos. Y el día de hoy, bueno, pues con esta intención del gobierno federal de operar una aerolínea comenzada, operada por el Estado mexicano, que a todas luces parece ser que va a ser un gran generador de costos para los contribuyentes mexicanos. Sí, definitivamente, como tú lo mencionas, Andrés, las aerolíneas son empresas, son negocios intensivos en capital. Hay que estarle, pues, metiendo mucho dinero en la parte, por supuesto, de seguridad, pero también para ofrecer los servicios de calidad que busca, digamos, que el consumidor. Y por supuesto, pues en un contexto donde pues hay mucha volatilidad en los precios de los combustibles, los propios costos que conlleva pues ser un negocio pues muy regulado. Totalmente, Rogelio. Como tú bien lo indicas, hay mucho flujo, pero bueno, así como son grandes generadores de flujo, pues hay muchos gastos, ¿no? El tema de los combustibles, el tema de la seguridad operacional. A ver, al final del día las aerolíneas comerciales saben muy bien de su negocio y atienden normalmente a estar renovando constantemente su flota por dos o tres motivos principales. El tema de la seguridad, al final del día, un avión tiene una vida útil, normalmente es de 20, 30 años. Posterior tenemos el tema de los costos y los gastos del combustible, que es un factor que fluctúa, tú muy bien y el auditorio lo sabe, son números que fluctúan mucho. Y bueno, desde luego pues está el tema de la comodidad al pasajero, ¿no? Es un tema completamente comercial, la industria aérea se rige por la ley de la oferta y la demanda. Y bueno, en México tenemos varios competidores, me parece que existen las condiciones para que entren más aerolíneas al mercado, operen desde los distintos aeropuertos que al día de hoy tenemos de la Ciudad de México, pero bueno, me parece que la tendencia internacional es precisamente que los estados y principalmente las Fuerzas Armadas de los distintos países, pues descentralicen y no Claro, tiendan a operar no operaciones comerciales. A ver,
tenemos una ley de aviación civil, tenemos una agencia federal de aviación civil y bueno, pues prácticamente la pauta, tanto doméstica como internacional, es que se atiendan cuestiones de carácter civil, ¿no? Y no tanto así que empecemos a involucrar a nuestras Fuerzas Armadas en cuestiones operativas civiles. Sí, ya lo hemos visto en el pasado que pues cuando el gobierno, cuando el Estado, el gobierno federal se mete de empresario, pues no le va muy bien. Andrés Remis, experto en Derecho Aeronáutico del despacho Santa Marina y Esteta, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Rogelio. Aquí te mando un caluroso saludo a todo tu auditorio también. Buenas